Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a este curso sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hoy vamos a considerar que el Espíritu de Dios es el Espíritu de la vindicación. En esto vamos a examinar su papel en la justificación, el beneficio que fluye de Cristo a los elegidos. Y hemos estudiado el papel del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad sobre su obra en la salvación, aplicando los beneficios de Cristo a los elegidos en su operación oculta, misteriosa, a través de medios, etc. Y en una manera ordenada. Miramos primero al llamamiento eficaz que produce la regeneración en los elegidos, cambiando su naturaleza, dándoles fe en el mismo instante y el comienzo del arrepentimiento para el resto de su vida. Y lógicamente lo que sigue después es la justificación. Como Pablo dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que ese llamamiento eficaz ha producido en nosotros la fe por la cual Dios nos justifica en Cristo Jesús. Y ahora vamos a examinar la justificación, que es una doctrina muy importante, fundamental en la vida cristiana. Y en comparación con la aplicación de los otros beneficios de Cristo, vamos a ver que el papel del Espíritu es único aquí en su aplicación de la justificación, porque el Espíritu no es el obrero principal de la justificación, sino es el testigo principal de ello. Por esa razón muchos teólogos reformados no hacen mucha referencia al Espíritu Santo en el acto de la justificación y por tanto al final vamos a examinar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho y lo que va a hacer en el futuro. Pero primero vamos a definir brevemente la doctrina reformada. Después vamos a considerar las perspectivas alternativas y volveremos después a considerar la perspectiva reformada y profundizar en ella. ¿Listos? Ahora, según la perspectiva reformada, la justificación es la declaración legal que creyentes son justos en Cristo Jesús, a pesar de que son pecadores impíos. La frase en latín que describe el efecto de nuestra justificación es simul justus et pecador, simultáneamente justos y pecadores, a la vez, al mismo tiempo. A pesar de que los elegidos son y siguen siendo pecadores, malvados por su naturaleza, Dios los declara justos debido a la justicia de Cristo, imputada a ellos por medio de la fe. Para clarificar esa perspectiva, voy a leer de la Confesión de Fe Westminster 11:1, que dice aquí: a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, y ellos, por la fe, le reciban y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. Una buena explicación. Y el único lugar en esta sección sobre la justificación donde aparece el Espíritu Santo y su papel es en 11:4, donde ahí dice: desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos
Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Sin embargo, ellos no son justificados sino hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo en el debido tiempo. Así que está mostrando el papel ahí del Espíritu Santo en la aplicación aún de este beneficio. Y de esos dos artículos de capítulo 11 de la Confesión de Fe de Westminster podemos sacar tres aspectos de la justificación: la naturaleza, la base y el instrumento de la justificación. Primero, la naturaleza. La naturaleza de la justificación es que los elegidos son justificados en esta manera por un acto legal. No es una obra transformativa en ellos, sino es un acto forense, legal. Como dice la confesión, no infundiendo justicia en ellos, ni por algo obrado en ellos. No es tal tipo de justificación, sino un acto forense, legal, de la corte de Dios, el juez. Y cuando consideramos las otras perspectivas, vamos a ver la importancia de este aspecto y el énfasis en que es un acto forense, legal. También la base, ahora la base de esta justificación, esta declaración forense, es la obediencia pasiva y activa de Cristo Jesús. Su obediencia activa se refiere al cumplimiento de toda la ley de Dios, que Cristo cumplió con toda parte de la ley de Dios, representando a los suyos, a los elegidos, como su fiador. Y su obediencia pasiva se refiere a su pasión, su sufrimiento, padecimiento en el lugar de los elegidos, sufriendo el castigo que ellos han merecido según la ley de Dios. Entonces la base de nuestra justificación es Cristo y su justicia, su obediencia pasiva y activa por nosotros. Y recibimos tal justicia a través del instrumento de la justificación, que es la fe. Por la fe los elegidos reciben la justicia de Cristo imputada a ellos. Imputación es un término un poco raro, obviamente, y significa la atribución de los actos de una persona a la cuenta de otra persona. Es un término legal también en este caso. Y en efecto, la pregunta y respuesta 60 del Catecismo de Heidelberg nos da una buena explicación de en qué resulta esta imputación. Dice: Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Así que en breve resumen aquí de la perspectiva reformada antes de avanzar, Michael Horton tiene esta definición. La justificación es el veredicto que declara justos a los pecadores, aun cuando son malvados, y esto se hace solo sobre la base de la justicia de Cristo, que se les imputa por la fe. Así resumimos la perspectiva reformada aquí, y ahora continuamos mirando las perspectivas alternativas, considerando primero la católica romana. Según Roma, la justificación es un proceso interno y transformativo, no hecho por la fe sola, sino también por la justicia infundida en los creyentes, adentro de ellos. Y no hay una garantía de la justificación perpetua que va a perdurar.
El Concilio de Trento, en capítulo 7, define la justificación así. Dice, no solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y dones que la siguen, de donde resulta que el hombre de injusto pasa a ser justo. Así que están mostrando ellos su perspectiva de que la justificación es casi igual o la misma que la santificación o la renovación del hombre interiormente. Y como pueden ver, encontrarse con la perspectiva reformada que dice que la justificación es un acto forense, según la Iglesia Católica Romana, la justificación es un proceso interno y transformativo. Muy distinta es la perspectiva católica romana. En continuación vemos aquí que el Canon 11 del Concilio de Trento niega la perspectiva reformada claramente por decir lo siguiente. Si alguno dijera que los hombres se justifican o con sola la imputación de la justicia de Jesucristo, o con solo el perdón de los pecados, excluida de la gracia y caridad, o amor, que se difunde en sus corazones, no queda inherente en ellos por el Espíritu Santo, o también que la gracia que nos justifica no es otra cosa que el favor de Dios, sea excomulgado. Y aquí Roma está enfatizando que la base de la justificación no es solamente la justicia de Cristo imputada a los creyentes, sino también es la caridad o el amor que se difunde y queda en el corazón de los creyentes actualmente en su vida, en un proceso largo de obediencia y cooperación con la gracia, etc. Entonces, según la perspectiva de la Iglesia Católica Romana, en el día del juicio los creyentes pues van a presentar delante de Dios como juez su propia justicia, sus propios méritos, con la esperanza que esos serán suficientes para justificarse delante de Él y entrar en su presencia. Ahora, al contrario, los reformados dicen y creen que los creyentes ya tienen la confianza de su justificación delante de Dios, porque no se basa en nuestra obediencia actual o futura, sino solo en la obediencia de Cristo por nosotros. Y según la promesa, la recibimos por la fe sola en Cristo, no por una infusión de la justicia dentro de nosotros, sino por la imputación legal de la justicia de Cristo, aparte de nuestra obediencia. Muy distinta la perspectiva. Ahora continuamos mirando el arminianismo o arminianos y los wesleyanos de Charles Wesley, un puritano. Y según esa perspectiva, pues dicen ellos que Cristo no murió como sustituto por los pecadores o elegidos, más bien como el gobernador moral del universo. Dios quería mostrar que toma en serio el pecado por sacrificar a su propio Hijo en la cruz. Y Dios tiene el derecho en sí de perdonar y justificar a pecadores, aparte de mantener la justicia completamente o requerir una justicia perfecta de ellos. Y Él ha decidido aceptar la fe, dicen, la fe como reemplazamiento de la justicia perfecta. En lugar de requerir obediencia perfecta a su ley de Dios, ha decidido, pues, la fe está suficiente. Al considerar esta perspectiva, pues hay bastante mal aquí. Ese no es el Dios de la Biblia revelado ahí. Porque el Dios de la Biblia, hermanos, ha castigado todo pecado de los elegidos en la muerte voluntaria del Hijo de Dios en la cruz,
como nuestro sustituto murió. No fue un espectáculo solo demostrando que toma en serio el pecado, más bien Jesús sufrió actualmente la condenación que nosotros merecemos delante de Dios en nuestro lugar. Y Dios no nos justifica porque nuestra fe es tan digna o que ha reemplazado el requisito de la obediencia perfecta, sino nos justifica por medio de la fe, porque así recibimos la obediencia perfecta de Cristo en la imputación, la atribución de sus beneficios y méritos a nosotros. Es la justicia digna de Cristo que es la base de nuestra justificación. Esa es la perspectiva arminiana. Y ahora vamos a ver aquí la nueva perspectiva de Pablo, o las nuevas perspectivas sobre el apóstol Pablo. Y para entender esto, tenemos que ver que es un nuevo movimiento contemporáneo que surgió después de la investigación histórica de la temporada durante el segundo templo en judaísmo, y desde aproximadamente 500 años antes de Cristo y hasta el año 70, cuando fue destruido el templo. Y esta perspectiva es vasta y bien complicada para explicar aquí brevemente, así que basta decir, y ellos afirman que la justificación tiene más que ver con la eclesiología que la soteriología. Es decir, que en otras palabras, la justificación no está contestando la pregunta ¿cómo puede ser un pecador, hombre, presentarse delante de un Dios justo?, sino más bien cómo puede uno pertenecer a la comunidad de Dios y su pacto de gracia, y cómo se manifiesta tal realidad. En respuesta a esta última pregunta, ellos afirman que cuando Pablo hace el contraste en varios lugares entre las obras de la ley y la fe, él está diciendo que la insignia de entrada y aceptación en la comunidad de Dios, en su iglesia, ya no es cultural y étnica, restringida a los judíos, como la circuncisión y la dieta de los judíos, sino más bien es fidelidad a Jesús. Esa es la insignia para entrada y aceptación, o justificación dirían. Entonces se hace un miembro de la comunidad justificada, no por seguir las costumbres de la ley, sino por mostrarse fiel a Jesús y su pueblo, con lealtad a Él. Según esa perspectiva, habrá una justificación última y final cuando verificarán así con su resurrección quienes realmente eran fieles a Cristo y parte de la comunidad justificada. Entonces, según ellos, la justificación es un beneficio comunitario principalmente y no tanto que ver con individuos. Y brevemente aquí quiero decir que esta perspectiva no está totalmente equivocada. Obviamente hay errores y equivocaciones aquí, pero creo que podemos sacar algo de ella sin perder nuestra perspectiva reformada. Podemos enfatizar más la importancia del aspecto comunitario de la salvación, porque de veras era una gran pregunta, un desafío grande para la iglesia primitiva en el tiempo de los apóstoles. La pregunta sobre cómo determinar quiénes son los miembros de la comunidad del pacto de Dios y quiénes no son miembros y qué necesita hacer uno para entrar. Algunos insistían en las insignias étnicas de los judíos como la circuncisión y la dieta judía y obediencia a la ley de Moisés, mientras otros no, como Pablo.
y ellos estaban diciendo que no son necesarios. Tales insignias ya no son necesarias porque somos, según Pablo, justificados individualmente delante de Dios por la fe en Cristo. Y de hecho Pablo dice que si alguien insiste en tales reglas, está sometiéndose de nuevo a toda la ley de Moisés para cumplirla. Sería como tratar de justificarte delante de Dios con obediencia, tu propia obediencia a la ley de Dios, en lugar de recibir la justicia imputada de Cristo como un regalo gratuito. Y ahora el pueblo de Dios ya no consiste en solo judíos, sino también consiste en judíos y gentiles ambos, justificados por la justicia de Cristo Jesús, que recibimos todos por la fe en Él. Basta decir, hermanos, que podemos aprender de esa perspectiva la importancia de enfatizar el aspecto comunitario de la salvación y qué tan importante es realmente pertenecer como un miembro a la iglesia de Dios y la comunidad del pacto de gracia. Es un gran privilegio que Dios ha incluido a nosotros gentiles por la fe sola en Cristo Jesús, y debemos enfatizar tal privilegio más en la vida cristiana. Pero eso no es decir que debemos negar la imputación de la justicia de Cristo como necesidad y base de nuestra justificación. Hay que seguir enfatizando eso porque esa es la enseñanza de las Escrituras. Ahora vamos a pausar y regresar para profundizar en la perspectiva reformada acerca del papel del Espíritu en la justificación. Continuamos profundizando y defendiendo la perspectiva reformada acerca de la justificación y en particular el papel del Espíritu en el acto de la justificación. Y debido a que este curso trata del Espíritu Santo, yo no voy a dar aquí, hermanos, una profunda y amplia y completa defensa de la justificación en sí, sino que voy a dar una demostración del papel del Espíritu en la aplicación de este beneficio a los elegidos. Y veremos que ha tenido un papel fundamental y absolutamente necesario para justificarnos delante de Dios. Primero consideramos su trabajo en el pasado, que en el pasado capacitó a Cristo para ser el fiador legal de los elegidos en su encarnación y su bautismo. Sabemos que era necesario que el Hijo de Dios hiciera hombre para representar a los elegidos seres humanos en su vida, muerte y su resurrección, y fue concebido como un hombre por el Espíritu Santo. Luego, para llevar a cabo su misión como el Mesías, el Espíritu Santo lo invistió con poder, capacitándole para cumplir con su misión como el ungido de Dios. Entonces capacitó al Cristo y también vindicó a Cristo. Vindicó a Él en su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús fue cierta justificación de Él, la vindicación, la declaración pública de su inocencia y justicia. El veredicto de los hombres salió que Jesús es un criminal, un blasfemo, un rebelde, y por eso lo crucificaron. Pero 3 días después, el veredicto del Padre salió cuando el Espíritu lo resucitó de entre los muertos, mostrando que es el Hijo de Dios verdadero y es justo en todo sentido. Así que fue vindicado por el Espíritu, así como en 1 Timoteo 3:16 dice ahí: Cristo fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu,
contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue vindicado en el Espíritu Santo, en su resurrección de entre los muertos. Así, eso fue su papel preparatorio para la justificación. Y ahora en el presente, continuamos mirando su papel ahora, que el Espíritu está acompañando la predicación del Evangelio, el anuncio del veredicto sobre Jesús y también la oferta gratuita de su justicia para todos que abracen a Jesús con la fe en Él. Y este papel comunicativo del Espíritu es tan importante que Pablo dice en 1 Corintios 6:11 que ustedes creyentes fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En el Espíritu de Dios fuimos justificados. Es decir, que escuchamos la declaración del veredicto de que somos justos por la fe en el nombre de Jesús, y el Espíritu acompaña con su presencia tal anuncio para verificarlo, asegurarnos de tal realidad. Y también Él regenera y da la fe a los elegidos, por la cual el Padre imputa a ellos la justicia de Cristo. Para clarificar aquí, la imputación de la justicia de Cristo no es algo que recibimos inherentemente adentro de nosotros, sino es algo que recibimos legalmente delante de Dios, como su corte celestial. Y Dios no nos justifica por una infusión de los méritos de Cristo en nuestro corazón, sino por atribuir los méritos de Cristo a nuestra cuenta legalmente mediante el instrumento de la fe, que el Espíritu mismo nos da. En 2 Corintios 5:21 podemos ver esto con claridad. Ahí Pablo dice: a Él, a Cristo, que no conoció pecado, es decir, que nunca cometió pecado, el Padre, Dios, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por decir que el Padre lo hizo a Cristo pecado por nosotros, no significa que Jesús inherentemente fue hecho un pecador, como en realidad se convirtió en un pecador, sino que nuestro pecado, todo ello, fue atribuido a Él, a su cuenta, y fue castigado como hubiera cometido todo nuestro pecado, y fue condenado en nuestro lugar así. Entonces, no significa que se convirtió Jesús en el pecado mismo, sino que fue imputado a Él. Tampoco significa que creyentes son la justicia actual de Dios. Más bien, nuestro pecado fue imputado a Cristo, mientras la justicia de Cristo es imputada a nosotros legalmente. El Espíritu Santo también tiene un papel para el futuro en cuanto a la justificación o cómo se ha relacionado con ello. En el hecho que está produciendo el fruto de obediencia, que es la evidencia del veredicto que somos justos delante de Dios. Y nosotros creemos que Cristo sí compró con su mérito, con su obediencia y su sacrificio en la cruz, compró la justicia que va a producir en nosotros, actualmente, adentro de nosotros, como una infusión de su gracia y amor en nosotros. Pero eso es el beneficio de la santificación y no entra en la justificación. La justificación se basa en los méritos de Cristo hechos ya por nosotros, que recibimos por la imputación mediante la fe. Entonces, nosotros creemos que existe una transformación interna, pero no es base ni parte de nuestra justificación delante de Dios. Más bien solo da testimonio de nuestra justificación.
Justificación es el acto legal, mientras la santificación, hermanos, es una obra transformativa. En el último día, también el Espíritu Santo, en el momento del regreso de Jesús, en el día del juicio, el Espíritu va a resucitar de entre los muertos a los elegidos, así la vida eterna, con cuerpos gloriosos. Y la redención de sus cuerpos en esta manera será la manifestación visible, pública, de su propia vindicación delante de Dios, que realmente son justos en Cristo por la fe. Y la iglesia ha sido acusada falsamente por siglos y perseguida falsamente, sin razón, en varios diferentes lugares. Y ese día del juicio, en su resurrección por el Espíritu Santo, será la gran vindicación de ellos, de su estado como justos en Cristo Jesús. En aquel día los elegidos se pondrán de pie al lado de su fiador Jesucristo y envueltos por el Espíritu Santo con cuerpos resucitados y manifestados como justos delante del Padre Dios y delante de todo el mundo. Y como justos, así disfrutaremos de la herencia eterna como hijos legalmente adoptados por la sangre y los méritos de Cristo Jesús. Para concluir, quiero darles una analogía aquí sobre el papel del Espíritu Santo. Estaba meditando sobre cómo es que el Espíritu Santo funciona en el acto de la justificación, y creo que llegué a una buena analogía y espero que ayude a ustedes también. El acto de justificar a pecadores, pues en el acto de justificar a pecadores, el Espíritu Santo acompaña la declaración legal del Padre como un fedatario o un notario para afirmar la veracidad del veredicto. En esta analogía legal, el Hijo es el fiador que ha cumplido los requisitos de la ley a favor de los elegidos. El Padre es el juez que anuncia que los elegidos son justos por la fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se presenta personalmente como el fedatario para autorizar dicha declaración legal y la veracidad de ella. Y con esta analogía podemos a la vez apreciar y honrar el papel del Espíritu Santo en la justificación de los elegidos, y también nos cuidamos del error de otras perspectivas en convertir la justificación en el proceso transformativo que llamamos bien la santificación. No debemos borrar esa distinción, hay que mantener la distinción entre la justificación y la santificación para no confundirnos y para que encontremos nuestra seguridad de justificación no en nuestra propia obediencia, en nuestros propios méritos, sino en la obediencia perfecta y los méritos perfectos de Cristo mismo que recibimos por la fe en Cristo Jesús. Así, hermanos, hemos visto el papel importante, esencial del Espíritu Santo en el pasado, en el presente, en el futuro, para justificarnos como el fedatario legal que da la veracidad de nuestra justificación delante de Dios, cuya base es la justicia de Cristo y sus méritos solamente. Y recibimos tales méritos y tal justicia perfecta de Cristo con la fe y la imputación. Gracias por escuchar, hermanos. La próxima vez volveremos para mirar cómo el Espíritu Santo nos lleva de nuestra justificación en el proceso de la santificación, que
sale y fluye de esa realidad hacia su final glorioso en nuestra glorificación. Pues gracias por escuchar. Dios los bendiga. Hasta la próxima.